Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Como sabes, soy Udi Álamo y te voy a acompañar en este episodio que tengo que decir que me hace especial ilusión porque ha sido una persona que he conocido este año y si me permite, Jaime, voy a empezar con una cosa que escribí justo antes de meternos en esta entrevista. Espero que no te dé mucho reparo, ¿vale? Por supuesto. Venga, vamos allá. Cuando conocí a Jaime, a comienzos de este año 2025, dijo una cosa con la que me quedé. De esas ideas que se te meten en el cerebro y que sabes que no vas a poder sacarte aunque lo intentes. Tomando un café con otros compañeros, dijo algo así como que la investigación, es todo el rato estar en los límites del conocimiento. La pregunta entonces se torna interesante porque ¿dónde está ese límite del conocimiento, ¿no? Ese límite de lo que dice la academia o de lo que podemos considerar que es ciencia, que es verdad. Y en esa búsqueda, pues entiendo que estás tú, Jaime, como otros compañeros que también están en el departamento, en la universidad, y con esta esencia te presento a Jaime León González Vélez, autor de múltiples estudios y proyectos que enlazan ideas como la comunicación docente y el rendimiento académico, o qué es eso tan importante que dicen los profes que hacen impacto en los alumnos. Y vamos a charlar sobre su recorrido, sus investigaciones y cómo se traduce todo esto en la educación basada en evidencias. Bienvenido al podcast, Jaime. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias por invitarme. Y la verdad que a mí también me hace ilusión poder hablar contigo y compartir lo que hacemos en el grupo de investigación. Genial. Pues me gustaría pues arrancar hablando de ti. Sabemos que eres licenciado en Psicología por la UNED y doctor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Eres profesor universitario, has desarrollado prácticamente mucha parte de tu vida profesional dando clases e investigando en el ámbito universitario. Cuéntanos en este recorrido, cuándo y cómo, por qué te empieza a interesar esto que llamamos y cómo se va a llamar el episodio seguramente, la educación basada en evidencias. Mira, una gran pregunta, la verdad. Y en gran parte viene por mi mujer. Mi mujer es profesora de matemáticas en educación secundaria y mientras yo hacía la tesis, me hizo un comentario así como, pero esto que estás haciendo, eso no sirve para nada. Y, y la verdad es que en parte tenía razón, Ujú. porque mm, o sea, al final vamos investigando y no siempre tenemos por qué tener un fin aplicado. O bueno, no siempre tenemos. La realidad es que hay muchos tipos de investigaciones y los investigadores, pues algunos llevan una investigación más aplicada y otros una investigación más en el límite del conocimiento. Pero esa pregunta, ese comentario, me hizo darle vueltas a cómo podía dedicar mi tiempo como investigador a algo que fuera útil. Y claro, yo como profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y estar en contacto con muchos profesores de secundaria y maestros, pues me doy cuenta bueno, me doy cuenta, ¿no? Y hay varios estudios que también informan de esto,
de un wishful thinking, ¿no? Un pensamiento eh, deseoso, quizás es la palabra, ¿no? Es decir, que creemos que lo que va a ocurrir va a ser bueno. Ujú, Eh, y la realidad es que hay muchas veces que un profesional de la educación se prepara mucho una clase, se prepara una situación de aprendizaje, hace un proyecto colaborativo con otros compañeros, asiste a talleres con la ilusión, con el deseo de mejorar su práctica docente. Pero desgraciadamente que las cosas funcionen es muy difícil. Es muy difícil. Y eso solamente lo sabemos los que ponemos a prueba nuestras ideas, ujú. que al fin y al cabo somos casi todos investigadores. Porque un profesional docente al final va a clase, hace lo que tiene que hacer y piensa, coño, lo he hecho bien. Y eso en parte es por el seco de confirmación, es decir, al final nosotros terminamos mirando lo que confirma lo que nosotros pensamos y creemos que lo que estamos haciendo funciona. Pero podríamos seguramente aplicar otras estrategias que aún funcionan más, estrategias que otros investigadores hayan desarrollado, hayan puesto a prueba, hayan pulido y luego recomienden su aplicación. Claro, la pregunta sería, ¿y cómo sabemos los docentes eso que funciona, ¿no? Eso que otros investigadores han puesto a prueba, esas estrategias. ¿Cómo podemos acceder a ese Pues conocimiento? mira, es que esa pregunta también es buenísima. Y tenemos, y tenemos suerte ahora porque hace 10 años, no, que hace 10, hace 3 era mucho más difícil. Ujú, Había que comprender el lenguaje científico, había que saber buscar en bases de artículos científicos. ujú. Y esto no solamente requería conocimiento, sino requería tiempo, que es lo que menos tienen Un docente los, en la práctica. exactamente, que es lo que menos tiene un docente en la práctica. Pero a día de hoy, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, en concreto de los modelos de procesamiento del lenguaje natural, Ujú, el acceso a la información científica y la comprensión de los artículos científicos es mucho más sencillo, ujú, porque lo traduce a un lenguaje más cercano. Entonces, a día de hoy, existen plataformas como Consensus, lo voy a ujú. repetir porque es muy útil, Consensus, otra vez más, Consensus, para todos aquellos maestros que quieran buscar evidencias científicas. Entonces, esto es un buscador eh, que le puedes hacer preguntas. Ujú, Pues, por ejemplo, si alguna estrategia, algún taller que hayan asistido recientemente, pues ustedes pueden preguntar ahí si efectivamente eso, esa metodología mejora el aprendizaje o mejora el bienestar en el aula o disminuye el acoso escolar o aquello ujú. que que se proponga. En esa plataforma podrán ver un breve resumen acerca de la respuesta y podrán ver artículos científicos en los que Consensus se basa para la realización de los resúmenes ¿Qué te o de arroja? las respuestas que aporta exactamente a las preguntas que hace. Ok, digamos que es como un Google, ¿no? Que con otra apariencia, pero que tienes como ese huequito para tú escribir la pregunta. Cuando Jaime se refiere a modelos del procesamiento del lenguaje natural, es tal cual tú lo piensas y lo hablarías, es como lo tienes que escribir, que antes era mucho más complejo porque había que reducir todo a términos de búsqueda con unos operadores específicos. Ahora todo eso se ha simplificado gracias a la inteligencia artificial. Y en este caso, Consensus lo que nos da es esa posibilidad de hacer una pregunta, pues imagínate que estás en un taller docente y dice, el aprendizaje cooperativo es súper eficaz para trabajar el aprendizaje con otros, ¿no? Pues tú mismo, tú misma puedes preguntarle a Consensus si realmente esa afirmación que está haciendo el ponente o la ponente está basada en evidencia científica y qué evidencia científica te está pues o bien afirmando o bien refutando lo que está diciendo, con lo cual te puedes convertir en un agente de pensamiento crítico, educativo y pedagógico muy potente, porque ahí tú puedes autoliderar tu conocimiento. A mí
una de las cosas que yo siempre he tenido más dudas como maestra de primaria es cuál es el método de lectura más eficaz, ¿no? Es como, ¿no? Porque siempre hemos Claro, recibido que si el método exacto, global o el método mixto o algo más fonético, algo más tal. Bueno, pues pregunta a consensus, ¿cuál es el método, exacto. según la evidencia científica de lectura, que mayor evidencia, que mejor es para los niños en español? Porque además puedes ir ahí como acortando, ¿no? Que por cierto son Exacto, exacto. que son los métodos mixtos o incluso los fonéticos, es lo que dice Consensus, arroja más evidencia en esto, que lo tuve que buscar para una cuestión del colegio. Ah, mira, Entonces, mira. claro que nos ayuda la inteligencia artificial a ir a esta parte de tomar decisiones pedagógicas basadas en la evidencia científica, ¿verdad? Que es un poco el para qué de toda tu investigación, ¿no? Que los profes, bueno, y de tu docencia, ¿no? Que los profes y los Exacto. futuros maestros tengamos, y docentes, también en el máster para acceder a la educación secundaria, tengan como esas herramientas para que ellos mismos sean docentes informados desde la evidencia científica. ¿Es así? Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Es así, exactamente. Es, es así, ¿no? Que, que la clave es, ¿no? Que cuando asistan a un taller o alguna formación, que se hagan la pregunta, oye, ¿esto funciona? Se hacen la pregunta y luego acceden a un buscador de artículos científicos para encontrar la respuesta. Que los artículos científicos no son más que el resultado de poner a prueba una estrategia. Un grupo de investigadores, un grupo que muchas veces son profesores, Ujú. eh, evalúan antes de aplicar la metodología, aplican la metodología, la vuelven a aplicar y mira a ver si hay mejora. Y entonces, además, cuando lo tienen que hacer así, tienen que explicar con detalle cómo es la propia estrategia o las metodologías que están aplicando. Así que también es una forma que el propio maestro puede ampliar su abanico de recursos para el día a día. Y en este sentido, Jaime, ¿qué has encontrado tú que diga en educación, como grandes líneas, lo que dice la evidencia científica es? Eh, no tengo una respuesta para esa pregunta. No es. Hay expertos que se encargan de metaanalizar todas las evidencias científicas a través de metaanálisis y hacer resúmenes y conclusiones en diferentes problemas. Pero yo no soy uno de ellos. Entonces, Ujú. como no soy uno de ellos, no me voy a arriesgar No me a dar una atrevo, no me respuesta. atrevo. No me atrevo, no me atrevo. Como metodólogo, no me queda más remedio que ser cauto, porque de lo que no sé, no opino. Genial. Y en tu trayectoria como docente universitario, ¿no? Entiendo que tu perfil investigador te ilusiona, te apasiona, te encanta. Tu perfil docente, bueno, para quien no lo sepa, cuando un profesor en la universidad es contratado, se dice que es PDI, ¿verdad? Que es profesor docente, o sea, personal, docente e investigador, tiene que ser ambas cosas. Evidentemente hay personas que Exactamente. se decantan como más hacia la investigación y hay otras personas que se decantan más hacia la docencia, pero ambas funciones están dentro del perfil por el que se te contrata, ¿no? Y yo sé que eres un enamorado de la investigación.
Pero me gustaría que te pusieras en ese rol de personal docente. En los años que llevas de docencia universitaria, ¿qué has, qué has visto? ¿Has notado algún cambio en las generaciones que vienen a estudiar magisterio, a estudiar Eh, educación? ¿Qué nos pues puedes sí, contar? sí, sí. Pues sí, la verdad que he visto cambios en la forma de procesar la información. Ujú, Antiguamente, los alumnos tenían, ¿no? como una atención más sostenida en el tiempo sobre el mismo tema, sobre el mismo problema, ujú, ¿no? Pero a día de hoy los alumnos son capaces de resolver muchos problemas en menos tiempo, es decir, de prestar atención a muchos problemas al mismo tiempo, ¿no? Problemas a lo mejor que requieran menos información. Antes ujú, había que introducir, había que explicar todo. Ahora, rápidamente tú le planteas un problema a los alumnos y ellos son capaces de buscar información, son capaces de resolverlo. Sin duda para mí para la asignatura concreta de métodos de investigación, son alumnos muchísimo mejores. ujú, Las nuevas generaciones son alumnos brillantes que me hacen ir con mucha ilusión a clase. Son personas que resuelven, son personas que les puedes dar mucha información, partida en trocitos y ellos se montan la película. Antes había que tener todo muy introducido, con mucha información. Ahora no, ahora ya con menos, se puede dar un problema con menos información y ellos lo resuelven. Obviamente, mientras más información tengan, lo agradecen, ujú. pero son capaces de resolverlo. La verdad que yo estoy enamorado de las nuevas generaciones. Yo soy un grandísimo enamorado y un grandísimo defensor de las nuevas generaciones. Las personas que yo les he dado clase en los últimos años son personas que ya tienen los conocimientos en segundo, en tercero de carrera para hacer un doctorado. Son personas Ujú, que son capaces de buscar artículos científicos, comprender los artículos científicos y aplicarlos al aula. Personas que ya en el grado son capaces de aplicar el conocimiento científico a la práctica. Eso es una cosa inverosímil hace 5 años. ujú. Había alumnos que eran capaces, pero que ahora es la gran mayoría que son capaces de hacerlo. La verdad que yo estoy muy contento con las nuevas generaciones. Oye, me encanta que digas eso, me alegra mucho porque parece que como que las conversaciones que se tienen con docentes de educación superior, todo es como, es que ahora llegan súper mal. Evidentemente hay cosas que han cambiado, al igual que en todo el sistema educativo en general ha cambiado, pero somos hijos de nuestro tiempo. Y hablar bien de los alumnos, para mí es un símbolo como de amor a la profesión, porque con los bueyes que tienes es con lo que hay que arar. Es decir, no hay que ni romantizar el pasado, porque incluso si romantizamos el pasado, había mucha gente que ni siquiera llegaba a estudios superiores, ahora se ha generalizado el acceso a estudios superiores, pues evidentemente la tecnología ha irrumpido y bueno, tiene sus consecuencias que a día de hoy todavía se están estudiando, no tenemos evidencia científica sólida como para decir esto es lo que ha hecho que, y bueno, que la sociedad también ha cambiado. Y encontrar a un profe que lleva tanto tiempo en la facultad hablar bien de sus alumnos y del alumnado al que le da clase, pues a mí te lo agradezco, me parece que ha sido muy bonito y muy valiente por tu parte, porque eso, parece como que todo el mundo está Pero, instalado en la queja. pero no quiero decir que sea ni valiente ni, o sea, de verdad que las nuevas generaciones son brillantes. De verdad es que tienen una capacidad de atender a diferentes fuentes de información que antes nosotros no teníamos. Ujú, Date cuenta que, o sea, ahora lo que está de moda son estos vídeos cortitos. Entonces, claro, ellos pueden ver muchas cosas diferentes al mismo tiempo y hacerse una película mental. Y eso es fundamental para la investigación. Los artículos científicos son cortitos, de 5 páginas. No ujú. son manuales larguísimos que tengan que estudiarse. Entonces, la investigación es algo corto. La redacción científica es breve, concisa. Entonces, esta nueva forma de pensar es brillante para la investigación, de verdad que es que yo creo que van a venir
va a venir una generación que verdaderamente lleve la educación a otro punto, porque va a ser una educación basada en evidencia. Y es lo que permitió en la medicina dar ese salto de calidad, Ujú, aumentar la esperanza de vida, porque los médicos empezaron a basarse en evidencias y no en las creencias ujú. que, que eran frecuentes entre ellos. Y eso es lo que ha permitido el avance y es lo que yo creo que va a permitir un avance también en nuestro ámbito. En este sentido, Jaime, ¿cómo podemos, los profes, incluso los que empiezan, ¿no? Los que salen de la carrera o del máster, cómo podemos incorporar pequeños cambios basados en evidencia sin sentirnos a lo mejor abrumados ¿no? ¿Por dónde puedo empezar a tirar? Si quiero, si todo lo que están escuchando en este episodio les llama, ¿por dónde puedo empezar? Pues por consensus, Ujú. simplemente yendo a consensus y haciendo una pregunta sobre las estrategias, sobre lo que quieran, tan sencillo como eso. Oye, ¿funciona el aprendizaje cooperativo basado en no sé qué para mejorar el aprendizaje matemático? Tan sencillo como eso. Entonces ahí habrá una respuesta y habrá artículos científicos. Y entonces en esos artículos científicos habrá en una parte donde se describa incluso qué es lo que se ha aplicado. Porque ¿qué ocurre también? Que muchas veces eh, decimos aprendizaje cooperativo, pero yo en mi aula lo aplico de una forma, otro profesor lo aplica de otra forma. Entonces, claro, ¿eso qué es? Pero en los artículos científicos estamos obligados a describir con detalle cómo es el método que nosotros queremos aplicar. Claro, aquí, o sea, esto que acabas de decir me parece tan importante y tan difícil porque este año que a lo mejor he estado un pie en la universidad y en toda la parte de ver cómo es la dinámica universitaria y también tengo un pie en el colegio, en la práctica diaria. Claro, el ser... Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. rigurosos barra replicables, entre comillas, y concretos a la hora de saber describir lo que estamos haciendo, para mí supone un cambio en la cultura del colegio que no veo en muchos centros, ¿sabes? No es algo que tú puedas decir, bueno, es que aquí se habla de pedagogía. Y todo el mundo entiende aprendizaje cooperativo o dar feedback al alumnado o evaluar competencialmente porque todos comprendemos y sabemos manejar los términos, ¿no? Entonces, para mí, también un primer paso sería como, oye, ¿qué dice la ciencia o qué dice la evidencia o qué dicen los grandes referentes, autores, que es cada cosa que estamos manejando, ¿no? El compartir el lenguaje. ¿Cómo ves esto? Mm, o sea, al final, los científicos también tenemos opiniones, pero la clave para mí no es basarse en lo que dice, en la opinión de alguien, sino en los artículos científicos, en lo que se ve en los artículos. Oye, yo hice esto, esto y esto y observé esto. Y en base a eso que ha encontrado el autor, pues que el maestro lo adapte al aula. ¿Qué hace un, qué hace a un artículo científico un buen artículo científico? Una buena descripción de la intervención que ponen a prueba, una buena descripción de los instrumentos o herramientas de evaluación que se utilizan para obtener evidencia de lo que se quiere mejorar, una buena descripción de cuándo se aplican esos instrumentos
de evaluación. Eso no es más que describir cómo se evalúa y describir la intervención. Esos dos son los criterios básicos para un buen artículo científico. Otra cosa sería que cómo hay que realizar una investigación para que se publique en una revista científica, pero son dos temas completamente diferentes. ¿Por qué crees que la academia es tan lenta? Lenta. Claro, yo no diría que es lento, yo lo que diría es que la gente es muy rápida sacando conclusiones sin evidencia. Eh, Porque, quiero decir, por ejemplo, en la COVID se vio un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, había un problema, que era la COVID, pero es que no, para encontrar una solución a la COVID, que podemos recordar todas las personas que daban sus soluciones, eh, eh, los rápidos fueron los que dijeron lo que pensaban, pero es Ujú. que lo que pensamos hay que ponerlo a prueba. Es decir, hay que poner a prueba cuáles son los mecanismos por los que el virus provocaba la enfermedad. Una vez que identificamos qué mecanismos pueden ser, que para que se haga una idea, solamente acertaron uno de cada 1000 investigaciones que pusieron a prueba mecanismos, obtuvieron evidencias positivas de su idea. Sí, que es que lo normal es confundirse, pero la gente piensa que sus ideas son ciertas porque no las ponen a prueba, pero los Ujú. investigadores las tenemos que poner a prueba y nos damos cuenta que en el 99,9% de las veces estamos confundidos. Entonces, una vez que encuentras el mecanismo, tienes que desarrollar una solución y luego poner a prueba esa solución. Entonces, es que solucionar problemas lleva tiempo, porque es muy difícil encontrar la causa. Y quizás ese es el quid de la cuestión, que la mayoría de las personas creen que conocen la causa de los problemas, porque no lo ponen a prueba. Claro, yo pienso en los profes, cuando digo lenta, a lo mejor es que me he puesto en los zapatos de una profe de aula que la problemática la tengo ahora, quiero decir, y que van a estar 9 meses conmigo y que el alumno que tengo con TEA necesito saber, evidentemente, voy a poner un ejemplo, y del que hay evidencia, ¿no? Pues, sistemas alternativos de comunicación, pues agendas visuales, estructurar tiempo. Claro, pero cuando los profes se enfrentan al aula en primaria, en secundaria, muchas veces buscamos respuestas rápidas a realidades que todavía no ha dado tiempo a investigar o a sacar conclusiones con la suficiente evidencia como para decir, por aquí, ¿no? Como para tener ese protocolo claro de, venga, cuando tenga un grupo en el que hay pues estas características o un caso de bullying o lo que sea. Entonces, ¿dónde está el punto de intersección entre lo que dice la evidencia científica y mi práctica diaria de necesito una solución ya? Claro, efectivamente. ¿Dónde está? Pues ahora está en consenso. Le explicas el problema a consenso, si hay solución, aplica la solución. Y si no hay, aplicas en base a tu criterio. No hay otra, obviamente. Es como, igual que ocurre en salud, pues hay muchas enfermedades que no conocemos los mecanismos, muchos problemas que no sabemos. No podemos aplicar la evidencia porque no hay. Entonces, se van dando un poquito palos de ciego hasta que, o hasta que se muere, por desgracia, el paciente o hasta que se soluciona el problema. Y obviamente, educación tiene muchas menos evidencias científicas que en otras ciencias. ¿Por qué? Somos una ciencia muy... Porque al final todas las ciencias no han salido de la filosofía, pues eh, ¿no? Las matemáticas, física, etcétera, etcétera. Y entonces los científicos se han ido por esas ciencias, pero las ciencias más aplicadas, como pueden ser la medicina o como puede ser la educación, tienen menos años. La medicina, obviamente, debido a su importancia, tiene más años, pero como ciencia, como Ujú. poner a prueba las ideas, tampoco tiene muchísimo. Antes se trabajaba en base
a creencias, a cosas que han funcionado, pues te lo aplico, etcétera. Pero es que hasta hace no muchos años todavía se recetaban antibióticos para un virus. Ujú. Entonces, ¿por qué? Pues porque no se sabía, no se sabía bien, pero se van poniendo a prueba las ideas. Oye, no, cuando es un virus no aplicas un antibiótico a no ser que haya una infección. Entonces nosotros también nos quedan años, pero a día de hoy ya podemos ir aplicando evidencias en En muchos muchos casos. ámbitos. ¿Cómo crees que podríamos trazar puentes entre la academia y los centros educativos, los equipos directivos, los profes? ¿Cómo se crean esos ¿Cómo puentes? creo? Hombre, pues yo lo que creo es que eh, dentro de cada departamento debería haber una persona encargada de fomentar el acercamiento a la ciencia, igual que ocurre en muchos servicios médicos, Ujú. donde hay un responsable o una persona que tiene una menor carga laboral para Porque poder acercar los últimos avances, es decir, dedica parte de su tiempo a a- leer y a- a divulgar en su exactamente. departamento. Eh, Ya. eh, Ay, me encantaría ese modelo. Yo creo que tendríamos mucho que aprender del modelo PIR, no, PIR de los primeros años cuando entras al sistema. Pues tienes que estar activo y tienes que investigar y aplicar lo que ves, lo que haces y comunicar, ¿no? Que yo creo que esa cultura médica debería instaurarse un poquito en los coles y dejar muchas veces de tomar decisiones por filias, fobias, depende del director o directora que te toque, depende del coordinador de departamento que tengas, pues al final, si logramos este tipo de culturas, no es lo que dice Pepito, Juanita, o porque siempre se ha hecho así en este cole, sino mira, es que parece que los tiros van por aquí, aparte de lo que, del paraguas, de la ley, ¿no? Que todos tenemos que cumplir con los estándares que nos propone en este caso la LOMLOE en España, pero en cualquier caso es una ley tan ambigua barra abierta que cabe la interpretación, pues por lo menos que la interpretación y la mirada sea, como tú dices, en un cambio educativo o en una educación basada en evidencias. Y ahí yo creo que nos ha dado varias claves, ¿no? Una que tú sabes que me encanta, que es hacernos buenas preguntas y o sea, la clave está en que tú, educador, sepas hacer buenas preguntas porque ahora mismo las herramientas ya existen, ¿no? Y tenemos la inteligencia artificial como aliada. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué papel juega la IA ahora mismo en la educación basada en evidencias? Y por otra parte, en ese perfil docente universitario que no, que le veían, lo ven muchas todavía personas, la ven como un lobo feroz y realmente yo creo y que creo que compartimos, vivimos en una época maravillosa para el conocimiento. ¿Qué opinas tú? sí, sin duda, vivimos una época maravillosa para el conocimiento, especialmente en nuestro campo. Y también creo que, que hoy en día, o sea, que antiguamente los mejores profesionales eran los que más sabían, ¿no? El mejor médico, el mejor abogado era el que más sabía. Una vez que llegó la sociedad de la información, ¿no? Con todo este acceso a la información a través de Internet, los mejores profesionales pasaron a ser los que mejor se documentaban. Ujú. Pero es que ahora, con la inteligencia artificial, ya es fácil documentarse bien, no es como antes, ahora es mucho más fácil documentarse bien. Y ahora los mejores profesionales yo creo que van a ser los que se hagan las mejores preguntas, los que se hagan las preguntas que van a llevar a un mejor rendimiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si me permites un apunte, son los mejores profesionales, son las mejores personas que se saben hacer las mejores preguntas. Porque para mí, pero esto es una interpretación totalmente sesgada, un buen profesional, pues un poco como lo que yo he respirado en este tiempo, ¿no? En hacer equipo, en que la gente esté bien, que tú a tu alrededor fomentes el estar bien y
en esa parte más técnica profesional, en hacerte las buenas preguntas, siendo un buen compañero. Creo en cualquier ámbito, en la medicina, en la ingeniería, en la docencia universitaria, siendo profe del cole, creo que esa parte de buen profesional tendría que también tener esa parte moral, si me lo permites, pero como esta es mi casa y es mi Sí, podcast y yo hago lo que quiero, también claro. lo comento. Cosa No, que creo que en tu departamento o en el grupo de personas con las que investigas se huele eso y bueno, que yo estoy encantada de verlo como una espectadora y que me encanta ese café. Para quien no lo sepa, en este podcast, pues Jaime ha sido el coordinador de la asignatura que estoy sustituyendo en este año, que he sustituido el curso anterior en la ULPGC y bueno, que he tenido una experiencia maravillosa con ellos, con su equipo, con las personas que están a su lado y estoy aprendiendo mucho y por eso también lo he querido traer al podcast, ¿no? Para que nos dé esta visión de investigador y de profundidad cuando hablamos de cambios en la enseñanza, pues que sea desde una mirada más profunda, ¿no? Más crítica y sobre todo basada en evidencias, que no deja de ser otra cosa, que es que seamos prudentes a la hora de afirmar vehementemente sobre cualquier cosa, porque muchas exacto, veces exacto. no sabemos directamente, no se sabe. Podemos tener Eso, indicios o puedes partir de una experiencia anterior tuya que puede ser buena y que a lo mejor tú siempre lo has hecho así y es bueno, pero eso no significa que sea generalizable ni que sea basado en evidencia, sino que simplemente pues te ha funcionado como muchas otras cosas en educación, ¿no? Entonces, bueno, que seamos prudentes, que nos hagamos buenas preguntas, que seamos buenas personas. En mi podcast, Jaime, siempre acabo con tres preguntas, que es la primera muy fácil. Si la gente te quiere a buscar ver. por internet, es ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, es una buena pregunta, porque las redes sociales las tengo muy, muy descuidadas. Ujú. Siempre es una tarea pendiente en la lista de tareas, pero al final lo urgente se lleva lo importante y, y, y poco pueden hacer, pero tengo la página web de la universidad. Si ponen Ujú. Jaime León ulpgc.es, pues les aparecerán Ahí sale. cosas Perfecto. mías, sí, Que te y puedan podrán ver dónde contactar. ponerse en contacto, etcétera. También tengo LinkedIn, Ujú. pero como digo, pues lo tengo bastante descuidado. Vale. Pues ahí te dejamos los enlaces por si te apetece seguir viendo el trabajo de Jaime. La segunda pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? Buah, eso es una gran pregunta. Pero la realidad, la realidad es que nada, yo me he hecho esa pregunta bastantes veces, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que ocurre en la vida también tiene su lado positivo. Entonces, son todas las experiencias que hemos vivido los que han hecho que sea como soy. Y, y de todo lo que me ha ocurrido, pues siempre ha habido algo positivo de absolutamente todo. Así que la realidad es que no hay nada que me gustaría desaprender. Muy buena respuesta. Y la última pregunta es, ¿qué significa para ti educar hoy? Buah, educar hoy para mí es desarrollar el potencial de aprendizaje que tiene cada alumno. Desarrollar el potencial de aprendizaje que tiene cada alumno. Guay. Pues Jaime, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar este ratito hablando sobre investigación, sobre evidencia científica, sobre la universidad, sobre metodología, artículos científicos. Ojalá más docentes se unan a este camino de la evidencia. Ojalá más docentes sean curiosos, hagan preguntas, busquen en consenso. Y nada, a ti, querido escuchante, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao. Un fuerte abrazo, gracias.